En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se viaja de un país a otro, yo no he estado en todos los países del mundo, pero sí he estado en muchísimos, hay cosas que son iguales. Cambian los rostros, el color de la piel, muchas costumbres, pero hay cosas que son iguales. Por ejemplo, en todos los países un semáforo rojo significa que no puedes cruzar si vas andando o si vas con tu auto. En todos los países un stop significa que tienes que parar y en algunos casos mirar si viene alguien o parar necesariamente, aunque no venga nadie, como en Estados Unidos. Bueno, así otras reglas que son comunes y que sirven para poder circular. Puedo hablar de otro tipo de cosas, pero esto de la circulación me parece suficiente. Si en un país el semáforo rojo significara adelante, adelante, pasa, acelera, y en otro país eso lo significara el semáforo verde, pues el que cambia de país sería inevitable que tuviera accidentes. Esto es lo que el Señor, comparado a lo que el Señor ha hecho, poniendo en cada uno de nosotros, en todos los seres humanos, unas leyes éticas básicas que tienen y tendrían que servir como unas reglas de circulación de automóviles, pero para el comportamiento en la vida. Es lo que llamamos en teología la ley moral natural, o en derecho el derecho natural. Una ética básica. Hay cosas que cambian. Bueno, tú eres ateo, yo soy creyente. Tú eres musulmán, yo soy cristiano. Tú eres protestante, yo soy católico. Vale. Para ti esto está permitido. A mí me parece esto una aberración. Tú, según tu conciencia, puedes hacerlo. Según la mía, de ninguna de las maneras. Bueno, pero debe de haber unos principios básicos. Si no, no podemos entendernos. Repito, la ley moral natural, puesta por Dios en el corazón de los hombres, es nuestro ADN. Sin esto, no podemos compartir ninguna experiencia con otro. Y no podemos ir por la vida, no solamente no podemos ir a otro país, a otra cultura, sino que no podemos tener ninguna relación con nadie. Esa ley moral natural se tiene que expresar en leyes concretas, comprensibles, practicables, si no quedaría reducido al mero instinto, que es importante, pero no es suficiente. No es una ley moral que proceda, emane del cristianismo o del fundador de otras religiones, sino, repito, está en la naturaleza humana, ha sido puesta allí por el Creador. Y el que no cree en Dios Creador, sí puede decir que está en la naturaleza humana, aunque él piense que es fruto de la evolución. Sin esa ley no existiríamos. Sin unas leyes básicas de comportamiento que nos permitan respetar al otro y pedir que el otro nos respete, no existiríamos. Dicen los estudiosos de la ética que la primera formulación muy básica de esa ley moral natural, la primera formulación explícita, esto lógicamente no podemos saberlo con certeza porque podía estar ya antes, pero dicen que se debe a un sabio chino. Unos dicen que Lao Tse, otros dicen que Confucio. Bueno, esa formulación básica, elemental, es: no le hagas al otro
lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es lo que se llama la regla de oro, así se la conoce. La regla de oro, la formulación más sencilla y básica de la ley moral natural. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, es un principio. ¿A ti te gustaría que te calumniaran? ¿O que fueran contando por ahí las cosas malas que tú has hecho? Ciertamente que las has hecho, pero ¿te gustaría que fueran contándolas por ahí? Pues no lo hagas tú. ¿A ti te gustaría que te robaran? No lo hagas tú. ¿A ti te gustaría que hicieran daño a uno de tus hijos? No lo hagas tú. Así todo lo demás. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta ley moral natural expresada así, formulada así, digamos, es un principio que se llama negativo, no indicando que sea un principio malo, sino que está marcado por la palabra no hagas. Por eso se le llama negativo, no porque sea malo. No hagas, no hagas. Esta ley moral natural fue asumida por el pueblo de Israel y fue incluida por Dios en la revelación. Es decir, está basada en lo que Dios puso en el corazón del hombre, Dios creador, pero además está sancionada, está aprobada porque viene incluida en la revelación en el Antiguo Testamento. Y viene además explicitada, concretada en puntos distintos en los 10 mandamientos. No mates, no robes, no mientas, y así los demás. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bien. Pero en los 10 mandamientos, que ya repito, es parte de la revelación de Dios, no solamente se explicita en 7 puntos esta ley moral natural, sino que se añaden otros 3. Lógico, porque son mandamientos de Dios a creyentes. No se van a dar mandamientos de Dios a gente que no crea. Y además a creyentes de una religión concreta, no a creyentes de otra religión. Pero en su plan salvador, Dios Todopoderoso incluyó estos 3 mandamientos extra, además de los 7 que explicitan la ley moral natural. Son los 3 mandamientos que, por otro lado, se colocaron en el primer lugar. Bien, la ley moral natural ya sabemos lo que nos dice. No hagas el mal que no te gustaría que te hicieran. Por lo tanto, no robes, no mates, no mientas. Pero Dios dice, sí, pero aquí falta algo. Y a mi pueblo elegido me quiero enseñar algo de lo que falta. Después enseñará más con Jesucristo, que llevará a plenitud la revelación. Pero de momento, a través de Moisés, les enseña que falta algo. Otros 3 mandamientos, repito, que colocan en primer lugar. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, respetarás el carácter sagrado de las fiestas. Bueno, los 3 mandamientos referidos a Dios, los 7 mandamientos referidos a la relación con el hombre. Los 7 mandamientos, una explicitación de la ley moral natural. Los 3 mandamientos, una manifestación explícita a través de la revelación de lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que le preguntan a Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos principales de la ley? Y el Señor responde, resumiéndolos en 2. Vuelvo a leer lo que dice el Evangelio de hoy. Amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, segundo mandamiento y tercer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los otros 7 los resume así. Es el segundo semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero añade una cosa el Señor. Dice, después de hablar del primer mandamiento, dice, este mandamiento es el principal y primero. Bueno, el Señor está recordando que hay una primacía principal. Es muy clara la palabra en español. Principal. Primero. Más claro no lo puede decir. Es el principal, el primero. Pero ¿por qué no te enteras? Si no te enteras es porque no quieres enterarte.
¿Cómo van a dar fruto los árboles si no tienen raíces? A ver, pues que no sabes nada de lo que es una planta. ¿Cómo vas a vivir si no comes? ¿No sabes nada de lo que es tu propia vida? ¿Cómo vas a amar al prójimo, que siempre cuesta trabajo? ¿Cómo vas a amar al prójimo si no haces una vida de oración? Es tu oración, es tu relación con Dios la que sostiene, alienta, alimenta tu relación con el prójimo. Es de sentido común, no es que sea tampoco algo dificilísimo de entender. Repito, si no riegas las plantas se mueren. Es lo que tiene la vida. Y si no comes, el que se muere eres tú. El Señor nos está diciendo, primero, mandamiento, obligación. Repito, mandamiento, obligación, no consejo, no opción. Mandamiento, obligación, primero, principal. Jolín, con lo claro que habla Jesús. Mandamiento, obligación, primero, principal. Reza. 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 Ama a Dios sobre todas las cosas. Reza. Vete a misa. Vete a misa. ¿Con eso está hecho todo? Pues claro que no. Tampoco Jesús dice que haya ese único mandamiento. Después, años más tarde, dirá otra cosa que lo completa. Pero de momento dice eso. Primero, principal, mandamiento. Reza. Vete a misa. ¿Por qué hemos olvidado esto? ¿Por qué hemos dejado de insistir en esto? ¿Por qué tantos sacerdotes dicen que da igual si vas a misa o que si no vas? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo se puede traicionar hasta tal punto la enseñanza de Cristo y el sentido común? ¿Cómo vas a tener plantas si no las riegas? ¿Cómo vas a estar vivo si no te alimentas? ¿Cómo vas a amar al prójimo si no tienes la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la comunión con Dios? ¿De dónde sacas las fuerzas para perdonar al enemigo? ¿De dónde sacas las fuerzas para echarte la mano al bolsillo y con sacrificio ayudar a alguien que lo está pasando peor que tú? A ver, ¿de dónde sacas las fuerzas? Puede ser que durante un tiempo vivas de reservas, ¿vale? También durante un tiempo, una flor cuando se la corta, bellísima, parece viva, está espléndida. Durante un tiempo, en algunas flores, es realmente muy corto ese tiempo. Primero, principal, reza, reza, reza. El rosario te salva. La adoración eucarística te salva. La celebración de la Santa Misa te salva. Tu matrimonio va mal, reza más. No significa que con eso tu marido o tu mujer vayan a cambiar, tus hijos vayan a convertirse en personas estupendas y maravillosas, pero tú tendrás más fuerza para seguir luchando. Tendrás más fuerza para volver a empezar. Tendrás más fuerza para pedir perdón si eres tú el que te has equivocado, o para perdonar si eres tú el que ha sido injuriado. Reza. Y luego, ama al prójimo como a ti mismo. Aquí no está todo, No está todo. El Señor enseñó más. No en este momento, enseñó más. En la última cena todo lo resumió en uno, que Él llama su mandamiento. De nuevo vuelve a utilizar la palabra mandamiento, orden, obligación, no consejo, no, orden, obligación, es una orden que nos da, es una obligación que tenemos, son unos deberes que tenemos que cumplir. Por Dios, ¿cómo se ha suprimido todo esto? Ha desaparecido todo concepto de obligación. Ya no existe más el deber, solo derechos. ¿A dónde hemos llegado? Orden, obligación, mandamiento, que Él resumirá en uno. Imítame a mí, imítame a mí. Amaos unos a otros como yo os he amado. Sobre esto se puede decir muchísimo más. Entre otras cosas, por ejemplo, que el Señor le da una lección a los fariseos reformulando los 10 mandamientos, no solamente resumiéndolos en 2 y ordenándolos, que ya estaban ordenados en los 10, 3 y 7,
sino cambiando la formulación, y eso es muy importante. Se acaba el no para pasar al sí. Ama a Dios y ama a tu prójimo. No basta con no hacer el mal, haz el bien. Haz el bien que te gustaría que te hicieran a ti. No hagas el mal que no te gustaría que te hicieran, haz el bien que sí te gustaría que te hicieran. Pero sobre todo, quiero recordar esto porque es lo más urgente en este momento presente. Vete a misa, vete a misa. No puedes hacerlo por la situación que vivimos, pues mírala en la televisión. Reza el rosario, reza la coronilla de la misericordia, lleva una vida de oración. ¿De dónde vas a sacar las fuerzas para tanto desgaste como lleva la vida? ¿De dónde vas a sacar la energía para levantarte todas las mañanas, pintar una sonrisa en tu boca y pensar en las personas que viven contigo, en lugar de estar pensando en tus muchos dolores, tus muchos problemas, lo pobrecito que eres, lo desgraciado que te sientes y lo mal que te trata el mundo mundial? Por favor, reza y trabaja. Ama a Dios, porque Dios tiene derecho a eso, y por amor a Dios, ama a tu prójimo. Que así sea.